Se suponía que sería un panel limpio y patriótico, un gobernador estadounidense, un líder militar extranjero y una multitud lista para escuchar sobre valores compartidos. Esa fue la frase que Kristi Noem repitió antes de subir al escenario. Valores compartidos. Los productores de la cumbre internacional la habían elegido para representar la fuerza de América. Lo que no habían anticipado era que se enfrentaría a un hombre que no había venido a asentir educadamente. El capitán Ibrahim Traoré fue invitado de última hora después de un discurso viral que dio en el Foro de Soberanía Africana. Su presencia causó controversia antes de que siquiera llegara a Washington, D.C. La prensa occidental lo pintó como un hombre fuerte populista. La juventud africana lo llamó un símbolo de resistencia. Kristi Noem lo vio como un problema. El momento en que se sentaron a los opuestos lados del escenario, la tensión era eléctrica. El moderador sonrió, ajeno a la situación. Gobernadora Noem, capitán Trey, gracias a ambos por estar aquí. El tema de hoy es la libertad y el orden en un mundo cambiante. Kristi habló primero, pulida, confiada. Déjenme ser clara, dijo, mirando a la multitud. América lidera porque establecemos el estándar. No solo hablamos de libertad, la protegamos, pero no podemos pretender que todas las culturas juegan bajo las mismas reglas. La civilización tiene un costo y no todos están dispuestos a pagarlo. Fue un golpe velado, pero todos sabían a quién iba dirigido. Traoré permaneció inmóvil, con los ojos fijos en capitán, dijo el moderador girándose hacia él. Responda. Trey no dudó en la libertad. Dijo con calma, no debe medirse por cuántos McDonald's se pueden abrir o cuán rápido se puede acceder a Netflix. En mi país, la libertad es el derecho a resistir a las marionetas extranjeras y construir una nación sin pedir permiso. La multitud se agitó. Kristi se inclinó hacia adelante. Su tono se agudizó. Eso suena noble, pero no confundamos la rebelión con la civilización. Algunos de nosotros tuvimos que luchar para traer el orden al caos. Otros parecen disfrutar viviendo en él. La sala quedó en silencio. Trey giró lentamente la cabeza. Su voz estaba más fría. Ahora dices que vivimos en el caos, dijo. Pero tal vez el único caos real es un sistema que usa traje mientras roba. La sonrisa del moderador desapareció. La tormenta había comenzado, y ninguno de los dos iba a ceder. Hubo un cambio en el aire, algo más pesado que un desacuerdo. Ya no era solo político. Era personal. Kristi Noem había subido al debate, esperando un enfrentamiento de ideas. Lo que obtuvo fue un desafío directo a su sentido de identidad, su visión del mundo. Y tal vez lo más amenazante, su autoridad. Enderezó su postura. Su voz ahora teñida de hielo. Hablas de robar, dijo, mirando fijamente a Traoré. Seamos honestos, lo único que el mundo ha tomado de regímenes como el tuyo es inestabilidad. Lo llamas soberanía, nosotros lo llamamos regresión. Hubo murmullos en la audiencia. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros se recostaron hacia atrás. Traoré sonrió, no de forma arrogante, sino como si dijera, acabas de meterte en el fuego. No levantó la voz. Te equivocas al confundir tu presencia con progreso, dijo. Vienes a nuestras tierras con ayuda en una mano y contratos en la otra. Construyes bases antes de construir escuelas. Y cuando lo señalamos, dices que somos desagradecidos. Los ojos de Kristi se entrecerraron. Se llama estructura, algo que tu región necesita desesperadamente. Eso fue todo. Traoré ahora se inclinó hacia adelante, no por ira, sino por precisión. Llevas el orden como una máscara, dijo, pero debajo está la explotación. Tu estructura se basa en el silencio. La nuestra, tu paz, proviene de controlar la narrativa. Y cuando finalmente hablamos, nos llamas incivilizados. El moderador se movió incómodamente en su asiento. Kristi respondió rápidamente. Quemar banderas, derrocar gobiernos, prohibir periodistas. ¿Cómo exactamente eso es civilizado? Traoré respondió al instante. ¿Es civilizado cuando derribas a líderes elegidos a través de sanciones y sobornos? ¿Es civilizado cuando tus corporaciones extraen nuestros recursos y dejan a nuestra gente endeudada? ¿Escribes leyes con guantes blancos mientras tus manos siguen sangrientas? No hubo aplausos, solo un silencio crudo y atónito. Y luego vino el momento que sería tendencia a nivel mundial. Kristi, con voz aguda y llena de desdén, se giró hacia él y dijo lo suficientemente fuerte para que todos los micrófonos lo captaran. Eres incivilizado. Las palabras cayeron como un martillo sin parpadear. Traoré se giró para mirarla directamente y respondió, tú estás desenmascarada en eso. Fue todo. La audiencia estalló, no con vítores, sino con una oleada de energía, ruido e incredulidad. Salieron teléfonos, enviaron tweets. El clip sería reproducido en salas de noticias, aulas y salas de guerra de todo el mundo. Y en ese escenario se había dejado clara una verdad. Esto ya no era un debate, era un ajuste de cuentas. La sala no se recuperó. Durante varios segundos, solo había ruido, respiraciones asombradas,
el sonido de las cámaras, susurros entre diplomáticos que no esperaban ese tipo de tensión en una cumbre pública. Incluso el moderador parecía congelado. Sus tarjetas de preguntas caídas en sus manos en Christine Ohem rompió el silencio primero. Su voz más lenta esta vez, medida pero aguda. ¿Crees que puedes avergonzarme con tus eslóganes?, dijo, sacudiendo la cabeza. Naces desfile en estos escenarios con acusaciones, pero sin responsabilidad. Gritas sobre la explotación occidental, pero tu gente sigue haciendo fila para obtener visas. Criticas nuestros sistemas, pero dependes de nuestra medicina, nuestros bancos, nuestra tecnología Antrai. Escuchó en silencio, luego asintió una vez como si ella le hubiera dado, sin saberlo, la apertura perfecta. No te culpo por creer eso, dijo. Fuiste criada en una casa de espejos. Crees que el reflejo es la realidad. La multitud se inclinó nuevamente. Hacemos fila para obtener visas, continuó, porque ustedes rompieron nuestras economías y luego nos dijeron que viniéramos a limpiar sus casas. Usamos su medicina porque sus laboratorios patentaron nuestras hierbas y luego nos las vendieron de nuevo. Bancamos con sus instituciones porque ustedes se aseguraron de que no tuviéramos otras. Christie se recostó, su sonrisa quebradiza. ¿Entonces ahora eres la víctima? La expresión de Traoré no cambió. No, dijo firmemente Ansó, y el resultado ahí estaba de nuevo. Una de esas líneas que no necesita volumen. Tenía peso porque no podía ser negada. Actúan como si la historia comenzara cuando ustedes llegaron, agregó. Como si la civilización solo comenzara cuando llegó su bandera. Pero nosotros ya teníamos leyes antes de que ustedes tuvieran fontanería. Tenía armonía antes de que dibujaran fronteras, y teníamos orgullo antes de que introdujeran la vergüenza. Un silencio se extendió por el salón. Algunos asistentes, embajadores, activistas e incluso oficiales militares ya no estaban siendo neutrales. Se podía ver en sus ojos. Christie, dándose cuenta de que estaba perdiendo la sala, cambió de táctica. Estás idealizando un sistema roto, dijo. Tu gente sigue siendo pobre, sigue sufriendo, sigue muriendo bajo tu supervisión. Así que discúlpame si no acepto lecciones morales de alguien que ni siquiera puede mantener las luces encendidas en su propio país. Esa frase provocó una reacción, algunos asentimientos, unos pocos aplausos incómodos. Pero Traoré se levantó, no para irse, sino para hablar más alto. Déjame ser claro, dijo. No necesitamos tu lástima, necesitamos que dejes de pretender que tus manos están limpias, mientras estás parado sobre las cenizas de lo que ayudaste a destruir. No había un guión para este momento, y ahora el mundo estaba observando sin filtros. La cumbre había perdido oficialmente el control de la narrativa. Lo que se suponía que era una discusión sobre valores compartidos se había convertido en una confrontación global entre el poder sanitizado y la verdad cruda e intransigente. Y Traoré, aún de pie, ya no era solo un panelista. Era una tormenta con uniforme. Christine Ohem ajustó su micrófono, su voz más baja ahora, pero en fría. Sigan culpando a Occidente por todo. En algún momento no tienen que asumir sus fracasos. Traoré asintió ligeramente, pero su mirada nunca se suavizó. Sí, los asumo, dijo, y estamos cambiándolos. Pero lo que no haré, lo que me niego a hacer es pretender que su éxito no se construyó sobre nuestra destrucción. Christie sonrió con desdén. Con los brazos cruzados, no, eso es conveniente. No, respondió. Está documentado. La audiencia no estaba callada por cortesía. Estaban en silencio porque nadie sabía qué vendría a continuación. ¿Quieres hablar de fracasos?, continuó Traoré. Hablemos de los países cuyo mayor exporte es la guerra, que desestabilizan regiones con una mano y luego ofrecen conversaciones de paz con la otra. Quieres medir la civilización por el PIB y la infraestructura, pero no por cuántas culturas borras para construirlas. Hizo una pausa, justo el tiempo suficiente para que las palabras se asentaran. Tu estabilidad se basa en nuestro silencio, dijo. Ni ahora que estamos hablando, de repente somos la amenaza. Christie entrecerró los ojos. ¿Crees que esto es hablar la verdad? Esto es propaganda envuelta en poesía. No, dijo él tajantemente. Esto es lo que suena la verdad cuando ya no pide permiso. Finalmente el moderador intervino, intentando salvar lo que pudiera. Vamos a redirigir de un nervioso. Tal vez podamos encontrar un terreno común. Desafíos compartidos. Traoré ni siquiera lo miró. No puede haber un terreno común, dijo, entre el que sostiene el látigo y el que lleva las cicatrices en la línea. Robó el aire de la sala. Christie se levantó ahora, con los brazos a los costados, visiblemente alterada. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu objetivo final, capitán? ¿Quieres aislarse, quemar puentes, darles la espalda a la comunidad internacional? Traoré la miró. Tan tranquilo como siempre. No estamos quemando puentes, dijo. Simplemente estamos cansados de ser los que se esperan que se arrodillen sobre ellos. Los flashes de las cámaras estallaron. Los teléfonos capturaron cada segundo. Y en ese momento,
Quedó claro que esto no era solo un desacuerdo, era una ruptura, y ninguna cantidad de diplomacia podría cubrir la grieta que Traoré había abierto de par en par en la sala de la cumbre internacional. Ahora era un horno de tensión. Lo que había comenzado como una conversación montada para las cámaras se había transformado en algo peligroso. Una verdad no guionizada en Kristi Noem se mantuvo erguida. Con las manos apretadas a sus instintos políticos le decían que estaba perdiendo la imagen. Esto no era un público de campaña, esto no era Fox News. Este era el mundo observando en tiempo real, y Traoré estaba cambiando el guión. Ella dio un paso adelante y habló entre dientes. ¿Quieres reescribir la historia? ¿Quieres borrar lo bueno que hemos hecho todo en nombre de la victimización? Traoré no parpadeó en la historia. No necesita ser reescrita, dijo, necesita ser leída completamente. No solo las partes que adulan tu bandera en la multitud, respondió. No con aplausos, sino con una quietud sin aliento. Kristi presionó más. ¿Qué es lo que exactamente quieres, capitán? Rechazas nuestra ayuda, insultas nuestro liderazgo, menosprecias nuestras alianzas. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Un mundo donde no haya orden ni reglas, solo caos dirigido por hombres como tú? La voz de Traoré bajó, pero su tono se volvió afilado. ¿Crees que queremos tu trono?, preguntó. No, hizo una pausa. Deja que el silencio se extienda. Queremos que te bajes de él. En el aire se llenó de suspiros. Algunos diplomáticos se movieron en sus asientos. El moderador dejó caer su bolígrafo. No puedes dominar la mesa y luego acusarnos de volcarla cuando finalmente nos levantamos. Continuó Traoré, no buscamos venganza. Exigimos espacio en Kristi. Ahora estaba visiblemente alterada, ya no compuesta bienes. Aquí pretendiendo hablar por la justicia, dijo con rabia. Pero tu versión de la justicia huele mucho a resentimiento. Traoré dio un paso más cerca. Su presencia era pesada pero controlada. No es resentimiento, dijo Anés, recuerdo. Y te incomoda porque recordamos cosas que tu sistema depende de que olvidemos. Se giró ligeramente para mirar a la multitud. No solo a Seleme me llamaste incivilizado, pero déjame preguntar, ¿qué es la civilización que bombardea antes de construir, que da lecciones antes de escuchar, que toma sin pedir? Señaló suavemente al piso del escenario de la cumbre. Esto lo llamaste un lugar en la mesa, pero nunca preguntaste si teníamos hambre, solo si éramos obedientes. El silencio después de sus palabras no fue asombrado, fue rendido en 5 intercambios cortos. Traoré había volteado siglos de narrativa y Kristi Noem, por toda su práctica de poder, se encontró ya no hablando desde arriba, sino defendiéndose desde el otro lado. Para este punto, la cumbre había dejado de ser un evento diplomático y se había convertido en algo crudo, una confesión global. En la audiencia no solo escuchaba, estaba confrontando sus propias posiciones, su propia complicidad en Kristi Noem, tratando de recuperar el terreno perdido. Se volvió hacia la multitud en lugar de enfrentarse directamente a Traoré. ¿Simos claros?, dijo, su voz de nuevo firme. La influencia de América ha estabilizado regiones, liberado naciones y empoderado a millones, hombres y mujeres por igual. No siempre lo hacemos bien, pero no nos disculpamos por liderar. Algunos aplausos dispersos estallaron, mayormente de asientos predecibles. Diplomáticos de carrera, aliados de Estados Unidos, representantes de ONG, pero los aplausos no resonaron. Traoré los dejó terminar. Luego, con una voz baja y afilada, dijo, no te disculpas por liderar, porque nunca has admitido lo que has destruido. Las palabras salieron como hielo. Esto no es diplomacia. Continuó, esto es exposición. Usas palabras como libertad y democracia como armadura. Pero cuando las decimos nosotros nos llamas radicales. Cuando nos defendemos, lo llamas agresión. Cuando rechazamos tus términos nos llamas inestables. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Todo tu modelo de paz, agregó, requiere nuestro silencio y tu foco de atención. Kristi dio un paso adelante, la frustración comenzando a filtrarse en su voz. ¿Quieres que nos vayamos? Bien, pero no vengas corriendo cuando tus fronteras caigan, cuando tu gente sufra, cuando tus enemigos se levanten. Traoré levantó la cabeza, no en desafío, sino en calma, inquebrantable. Ya estamos sufriendo, dijo. No porque estuviéramos solos, sino porque estuvimos detrás de ustedes. Y lo único peor que el sufrimiento es sufrir por la imagen de otra persona. Un murmullo recorrió la sala. Esto no era retórica, no era un desmantelamiento. El último recurso de Kristi era la autoridad emocional. ¿Crees que no me importa?, dijo. ¿Crees que nos sentamos en salas como esta y dormimos tranquilos sabiendo que la gente está sufriendo? Traoré inclinó la cabeza, midió sus palabras y respondió, no. Creo que duermes porque te has convencido de que el dolor es necesario. Esa frase no provocó aplausos. Provocó una realización. Y en ese momento, Kristi Noem ya no estaba simplemente frente a un soldado. Estaba frente a un hombre que sostenía un espejo.
Y el reflejo no era amable. El silencio ya no era incómodo. Estaba cargado. Los espectadores de todo el mundo estaban pegados a sus pantallas. Los comentaristas ya estaban redactando sus opiniones. Los medios de comunicación preparaban titulares. Pero en esa sala en tiempo real, la ilusión de la cortesía se había hecho añicos por completo. Christine Ohem cruzó los brazos claramente, harta de la compostura. «Hablas del dolor como si tú lo hubieras inventado», le espetó. «¿Crees que América no tiene cicatrices? Hemos sangrado por la libertad, hemos sacrificado por la paz, y hemos hecho más por elevar este mundo que cualquier imperio en la historia». Traoré asintió lentamente, absorbiendo el peso de sus palabras. Luego respondió, «No con fuego, sino con precisión». «Ustedes sangraron», dijo Anne, «pero ustedes eligieron dónde eligieron cuándo, y más a menudo de lo que piensan. Sangraron en tierras que no eran suyas». Christie se estremeció, no visiblemente pero internamente. Sus manos se apretaron más fuerte. «Elevaste a algunos», continuó él, «y enterraste a otros. Hablas de sacrificio, pero siempre fue el tuyo para ofrecer el nuestro». Fue tomado en la audiencia, lo sintió. Algunos en la primera fila se movieron incómodamente. No sabían si aplaudir o mantenerse quietos. Traoré dio un paso adelante, no con agresión, sino con presencia. «Confunden el control con el cuidado», dijo. «Aparecen con ayuda después del daño. Organizan conferencias después de la extracción. Financia campañas después del caos». Christie levantó la mano, tratando de interrumpirlo. «No, aparecemos porque se nos necesita. Cuando las cosas se desmoronan, ¿quién llaman? Ustedes», dijo Traoré con calma. «Porque son ustedes quienes lo rompieron». Hubo otro suspiro. Esta vez, menos intentaron ocultarlo. «Han convertido la crisis en moneda», dijo, «y cada vez que nos levantamos por nosotros mismos, ustedes nos quitan el suelo debajo de los pies y dicen, miren, nos necesitan». La voz de Christie bajó hasta un susurro en más real ahora. «Entonces, ¿qué quieren de nosotros?» Traoré no dudó a nada. Dijo, «Esa es la parte que no pueden aceptar». Miró a la multitud. «No queremos caridad, no queremos sermones. Queremos dejar de ser interrumpidos». En la quietud de la multitud se profundizó. «Ustedes han contado su historia durante siglos», dijo. «Ahora estamos contando la nuestra». Y por primera vez desde que comenzó la confrontación, Christine Ohem no tuvo respuesta. Porque en lo más profundo entendió algo aterrador. Ya no era la narradora. Una tormenta no necesitaba rayos para darse a conocer. A veces venía con quietud. La clase que sigue cuando el aire ya ha sido rasgado. Así es como la sala se sentaba. Ahora, en el incómodo silencio que sigue a una verdad que nadie quería enfrentar, el silencio de Christine Ohem no era debilidad, era cálculo. Pero en esa pausa, en los milisegundos que dudó, toda la sala se había transformado. Ya no parecía la anfitriona de la civilización. Parecía una invitada en el despertar de otro. Respiró hondo. «Has hecho tu punto», dijo con palabras lentas y deliberadas. «Pero estar en un escenario y acusarnos de todo no arregla tu región. No alimenta tu red ni detiene tus guerras». Traoré giró ligeramente la cabeza, no enojado, sino firm. «No», dijo, «pero detiene que la tuya sea la única voz en la sala». Christie no respondió. Así que él continuó. «No arreglas lo que te niegas a ver. Has pasado décadas moldeando la narrativa. ¿Quién es civilizado? ¿Quién no lo es? ¿Quién merece ayuda? ¿Quién merece sanciones? ¿Quién es etiquetado como estable? ¿Y quién es llamado peligroso?» Dio un paso más cerca. «No confrontational, solo, inconfundable to boss. Nunca fue la única», dijo. «Solo la más fuerte». En una onda recorrió la multitud. En Christie, buscando el control, volvió a apoyarse en la bandera. «Hemos hecho más bien que daño. Hemos levantado naciones, construido carreteras, educado a niñas, luchado contra el extremismo. Ustedes hicieron todo eso». Interrumpió suavemente Traoré. Con las cámaras observando a una pausa, liberaron cuando les benefició. Financiaron law, educación cuando se alineaba con su política. Lucharon contra el extremismo con bombas y luego nos pidieron que recogiera los escombros. Ella apretó la mandíbula. «¿Crees que somos el enemigo?» «No, Teo. Tú crees que eres el salvador». Eso golpeó más fuerte que cualquier insulto Noé. Luego Traoré pronunció la frase que haría titulares internacionales. «No somos tu proyecto, no somos tu carga, no somos tu historia inconclusa. Somos las voces que silenciaron en tus libros de texto, finalmente aprendiendo a escribir las nuestras». La sala quedó asombrada. Nadie se movió, porque por primera vez en esa sala, el poder no lo determinaban el título, la riqueza o la plataforma lo determinaba. ¿Quién se atrevía a hablar último y significaba cada palabra en la cumbre? Ya no era un intercambio diplomático. Se había convertido en un ajuste de cuentas registrado a lo que antes se sentía como un panel.
Ahora se sentía como un juicio con siglos de política exterior, dominación cultural y superioridad retórica bajo interrogatorio. Wai Ibrahim Traoré era el que sostenía el martillo. Christine O'Him se quedó quieta, con las manos sobre el podio. La bandera estadounidense clavada en su chaqueta, pero el poder habitual que venía con ese símbolo. Ahora se sentía frágil. En hablas como si fueras inocente, dijo finalmente. Su tono quebrado pero ardiente, como si tus gobiernos no hubieran cometido violencia, como si tus manos estuvieran limpias. Traoré no parpadeó. En las manos de nadie están limpias, respondió. Pero algunos siguen lavándose las suyas en la sangre de otros, y lo llaman paz. La multitud se congeló nuevamente en cada una de sus frases. Ahora se sentía como un titular. Dices que estamos enojados. Continuó. Lo estamos. Dices que somos amargados. Lo somos, pero no vinimos a ser sanados. Vinimos a dejar de ser heridos. La voz de Christie subió. Están culpando a todos, menos a ustedes mismos. ¿Hay alguna parte de la lucha de tu gente de la que asumirás responsabilidad? Asumo la responsabilidad todos los días, respondió Traoré. Cuando me despierto en un país cuya tierra ha sido despojada, cuya juventud se alimenta de mentiras, cuya esperanza se subcontrata, pero no asumiré la responsabilidad de tus crímenes, solo porque uses trajes cuando los cometes. Hubo más suspiros. Dio un paso adelante lentamente, su tono ahora más bajo, medido pero peligroso en su claridad. Todavía no lo entiendes, dijo. No queremos ser escuchados. Queremos que nos dejen en paz. Christie se rió con desdén. Dejarte en paz. El mundo está conectado. No puedes simplemente desconectar. Sacudió la cabeza. Nosotros no nos conectamos al mundo. El mundo se conectó con nosotros. Tomó nuestros recursos, reescribió nuestras leyes, nombró a nuestros líderes, redibujó nuestras fronteras. Y ahora dices que somos parte de él. La sala ya no era neutral. Estaba inclinada. Incluso el moderador, sin palabras y pálido, no intentó recuperar el control. No estamos pidiendo aplausos, dijo Traoré. Estamos pidiendo retirada. No tu apoyo, tu ausencia. Algunos en la multitud aplaudieron lentamente y luego más rápido. El sonido era disperso pero auténtico. Christie se quedó rígida, su silencio, más fuerte que cualquier respuesta, porque en lo más profundo sabía que no había perdido un argumento. Había perdido la ilusión de que aún controlaba la conversación. Christine O'Him no respondió. No tenía que hacerlo. El silencio lo hizo. El peso de lo que se había dicho, lo que se había roto, permaneció flotando como humo en la sala de la cumbre. Miró hacia abajo, a sus notas, no porque las necesitara, sino porque le daba algo que hacer con las manos. Frente a ella, Ibrahim Traoré seguía de pie, tranquilo y sin sonreír. No triunfante, deliberado. No estaba aquí para ganar un momento, estaba aquí para sacudir una estructura. Finalmente, el moderador aclaró su garganta, su voz delgada y nerviosa. Bueno, ves, hoy hemos tocado algunas verdades difíciles. Un recordatorio de lo importante que es escuchar, incluso cuando es incómodo. Nadie aplaudió, no todavía. Christie finalmente habló de nuevo, pero esta vez su voz no tenía filo, ni eslogan, solo cansancio envuelto en desafío. ¿Quieres alejarte del mundo?, dijo en voz baja. Bien, solo no esperes que limpiemos lo que sigue. Traoré la miró directamente. Hemos estado limpiando lo que siguió a ustedes durante 100 años. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Luego se alejó del podio y dijo una última cosa, no a Christie, ni siquiera a la audiencia, sino a las cámaras, al mundo. Ustedes han escrito nuestra historia el tiempo suficiente, dijo. Nosotros tomamos la pluma de vuelta. No hubo aplausos. Luego una persona se levantó, una joven, tal vez un estudiante de servicio exterior, luego otro, luego 5, luego se levantaron. No one vitors, no one cántico, solo una tranquila ola de reconocimiento, no acuerdo, no nacionalismo, no indignación, solo entendimiento. Traoré no sonrió, asintió, se giró y abandonó el escenario. No hubo apretón de manos ni irreverencia. Christie permaneció atrás, parpadeando hacia las luces, sus palabras exhaustas, su narrativa expuesta. Occidente había hablado durante décadas a Hanoi. Alguien le respondió, y por primera vez en mucho tiempo no pidieron el micrófono. Simplemente lo tomaron y se aseguraron de que el mundo escuchara. Lo llamaron un debate. Se convirtió en una demolición. Christine O'Him subió a ese escenario, esperando dar una lección. Ibrahim Traoré apareció para confrontar el mito detrás del mensaje. Ella llegó armada con frases ensayadas. Él llegó con una historia que nadie quería escuchar. No se trataba solo de ayuda extranjera, libertad o sistemas políticos. Se trataba de quién tiene el derecho de definir palabras como orden civilizado y justicia. Y en 10 rondas inolvidables, Traoré expuso algo más profundo que la política. Expuso la actuación del poder. No insultó, desenmascaró. No gritó,
interrumpió. Y al hacerlo, demostró una verdad que sacudió más que una cumbre. Occidente no teme al caos, teme a la claridad, especialmente cuando proviene de las voces que más se esforzó por silenciar.